Bueno, pues yo creo que sí que tenemos entre 5 y 10 minutillos para resolver alguna cuestión que se os haya podido plantear, si es que somos capaces de resolverla, claro. Y bueno, pues estamos aquí para las preguntas o las cuestiones que queráis plantearnos. Venga, una pregunta. No. Está encendido así. Vale, gracias. Estábamos justo hablando entre nosotras de uno de los resultados que nos ha llamado mucho la atención, a ver si lo he entendido bien, de estos últimos que estaba explicando usted, que venía a decir que los alumnos con mejores resultados, o sea, la correlación que hay entre los alumnos que obtienen los mejores resultados y el hecho de que la asignación monetaria sea un regalo generoso. Sí. ¿Qué explicación se le da o se le puede dar o cree que se le puede dar a esa correlación? Yo no lo sé. Bueno, vamos a ver, hemos hablado de que aquellos que tienen que trabajar, cuando digo trabajar me refiero que tienen que colaborar con la empresa familiar o que tienen que hacer otras tareas, puede ser una posible explicación, con todas las reservas, puede ser que es que dediquen menos tiempo o puedan dedicar menos tiempo al estudio o a la resolución de enfrentarse con problemas en contextos, digamos, novedosos planteados por los centros, pero... Es que a mí como madre, desde mi punto de vista de madre, no de estadística, se me ocurría, o sea, me ha venido de golpe una explicación inversa. Y es que los padres a los alumnos que tienen buenos resultados tendemos a gratificarlos sin exigirles mayores actividades. Puede ser. Mientras que un alumno que no obtiene los resultados académicos satisfactorios, le dices, vale, como no cumples con tus obligaciones, ahora pues vas a... Pero vamos, era como ves, la diferencia en España era más grande que en el conjunto de los países. Que eso quiere decir que en los demás países no se da exactamente esa misma situación. O al menos no con tanta intensidad como se da en nuestro país. Vamos, es una cosa curiosa. Sí, no, por supuesto. Gracias. Sí, hola, buenos días. Son dos cuestiones. Una, me ha sorprendido el dato de que en los países de la OCDE analizados, España es el que tiene el porcentaje más alto de enseñanza privada. Es decir, duplica a cualquiera de los otros países. No sé, ha hablado de 33%, de 18%. No sé si eso tiene algo que ver con el informe PISA o si esa variable se analiza en algún momento, ¿no? Porque no deja de ser sorprendente, claro, que este país que tan distinto parecen otras cosas lo sea, sobre todo en eso, sobre todo en ese aspecto. Y la otra cuestión, igual que hay un PISA para adultos, se contempla, no sé si lo saben o se limitan solo a analizar los datos, se contempla la posibilidad de que se haga un PISA de las finanzas en centros de adultos, ciclos de grado medio, etcétera. Es decir, ¿se va a quedar solo en 15 años o se contempla la posibilidad, repito, de que se haga también en centros de adultos o que se amplíe esta posibilidad? Gracias. Respecto a la primera pregunta, la muestra, los resultados que hay aquí son los resultados de la muestra y la muestra es representativa del país. Es decir, el 33% de los estudiantes que han participado en el estudio están en centros privados, exactamente igual que lo que pasa en el conjunto del país en la distribución. ¿Vale? Y lo de los... Sí, en cuanto a la segunda cuestión, el PISA, competencia financiera, es una opción de PISA. Mientras que siga siendo una opción de PISA, PISA se aplica a alumnos de 15 años y así seguirá haciéndose. Estén donde estén matriculados esos alumnos de 15 años. Lo que ocurre es que, claro, difícilmente un alumno de 15 años va a estar en un ciclo formativo ni de grado medio ni de grado superior y, claro, en un centro de adultos tampoco. Entonces, en principio, mientras que PISA siga siendo así, seguirá dedicándose a alumnos de 15 años, por lo tanto, no está previsto. Buenos días. Una duda sobre la muestra que habéis comentado. PISA general era 35 alumnos por centro, capacidad financiera 8 alumnos por centro. ¿Son muestras totalmente independientes?
En ningún caso los 8 alumnos pueden formar parte de la otra. No, porque tenían que hacer una prueba completamente distinta. Es decir, los 35 alumnos hacían una prueba, de esos luego 35, para los que hacían CBA se sacaba una submuestra, pero los que hacían competencia financiera eran unos independientes porque a esos se les pasaba un cuadernillo especial que tenía competencia financiera, además un cuadernillo de lectura y de matemáticas que era distinto al otro, y además un cuestionario especial con estas cuestiones de financiera. Eran alumnos completamente independientes. Eran aleatorios, también metidos dentro del centro, pero eran independientes. Pues una pregunta que nos llega a través de Twitter, porque estamos retransmitiendo el acto a través de streaming, de Jesús Ángel Santos, que nos pregunta: ¿algún dato concreto sobre transversalidad mejor que especialidad? Pues lo que hemos visto a través de los resultados, lo que dice la evidencia de los resultados es que aquellos países, lo hemos dicho hasta en 2 ocasiones en esta presentación, Luis lo ha comentado en una, yo lo he comentado en otra, es que aquellos países que, en mi caso, los que tenían mejores resultados de lo esperado eran países en los que se había implementado de alguna manera, yo he dicho exactamente, se trata la competencia financiera de manera transversal, y creo recordar que Luis había puesto el ejemplo de Shanghái, que curiosamente es el que mejor resultados tiene, y bueno, y ahí sí que queda claro cómo hacen la resolución de, vamos a llamar, este problema de dar la competencia financiera en las escuelas, y también lo hacen de manera transversal. Estos son datos que son objetivos, que aparecen en el estudio y que no se puede decir más de ellos. Nosotros ya ahí dejamos de interpretar, simplemente damos el número, el resultado, y eso es lo que sale. Hola. Sí. Oye, yo creo que hay una cosa que deberíamos aclarar, que se va repitiendo en estas presentaciones que hacéis de resultados, y es que cuando habláis de centros privados, no os estáis refiriendo a privados o a enseñanza concertada, porque yo creo que ese es un asunto digno de aclararse, ¿sabes? Sí, te comento. Cuando hablamos de privados, siempre hablamos de privados o privados concertados. Van en el mismo. Titularidad privada. Titularidad privada, se refiere a titularidad privada. Y entonces ahí están privados y privados concertados. No, es decir, dentro de ese otro 67% no estarían los concertados, es lo que comentas. El otro 67% son públicos, de titularidad pública 100%. Esa es la cuestión, ¿no? Que cuando se habla del 33% centros privados, nos referimos a centros de titularidad privada. De hecho, los que son de titularidad privada, es decir, sin ningún tipo de ayuda, son una muestra en torno al 1 o 2%, muy poquitos de la muestra. En realidad, la mayor parte de los que intervienen son concertados. Bueno, por eso, cuando hablamos de privados, en realidad están de titularidad privada, que son privados y concertados, todo junto. Sí, ese es un dato que nos solicitan en muchas ocasiones, de por qué no se da resultados por separado, privados, concertados, por no de privados, porque es que, primero, los privados son muy pocos los que intervienen en muestra, con lo cual no sería significativo, y lo segundo es que van todos dentro del mismo paquete, porque es como se le pregunta al director. Y así es como sale. Los chicos que tienen 3 posibilidades para comprar, ¿no? Decías, no, bien. El crédito familiar, ¿dónde la estaba? propina... Perdona, no te... Joder. Vale. Que no te veíamos, amigo, que nos preguntaba, perdona. Repito, sí, que los chicos tenían 3 posibilidades para comprar una cosa, ¿no? El crédito familiar, la propina y que se rendían, ¿no? Y decíais, bueno, el que se rinde no es constante, vale, bien, pero también tiene otra particularidad, ¿no? Un valor, que es austero y no vive sobre sus posibilidades, que ha sido una de las consecuencias de nuestra crisis. Sí. Ya me ha parecido que también tienes esa interpretación, ¿eh? Sí, llevas razón. Ya digo que no pretendía yo, cuando lo he comentado, ser exhaustivo en la interpretación del resultado. Se dice así en el informe nacional, está recogido, y en el internacional también, que una de las posibles explicaciones es esa que hemos dado, pero que esa que dices tú también es, por supuesto. Sí. Bueno, creo que a lo mejor ya para acabar, yo tengo la sensación de que los resultados en general de todos los PISA, sea finanzas, sea matemáticas o sea lengua, tienen unos elementos comunes que los que trabajamos en investigación conocemos, y por la tarde hablaremos de esos, y luego hay unos específicos, ¿no?, que dividen a las matemáticas o a la lengua, como puede ser la lectura en lengua o pues este tipo de factores en matemáticas. Ya sé que con las correlaciones no se puede concluir, y ya sé todas las limitaciones que tenemos en este tipo de cosas, pero bueno, sí que a lo mejor mojarnos un poquito y decir, un poco para resumir, en finanzas, no en el resto de las competencias que vamos a hablar por la tarde, de que hay unos factores comunes que aumentan todas las competencias, pero para la competencia de finanzas, ¿qué podríamos hacer para mejorarla? Así una recetita pequeña
y de política. Ya sé que os voy a meter en un brete, pero yo por la tarde también me voy a mojar y diré lo que yo opino que se debería hacer. Ahora, pues bueno, ya sé que esto es un instituto nacional del Ministerio y que habéis sacado unas conclusiones, pero bueno, si no política, a lo mejor el resumen de todas esas características que habéis mencionado y que yo creo que se han hecho en las preguntas, pero bueno, 1, 2, 3 cosas que podemos hacer, a lo mejor las familias, ya no me meto en temas de políticas, ¿no? Yo, personalmente, no me atrevo a dar ninguna receta, no te voy a mentir, de todas formas, te agradezco la pregunta, te preguntaré yo esta tarde algo también. Hola, Isabel, no, en serio. No, la cuestión es la siguiente. Es decir, yo no encuentro recetas, lógicamente. Lo que sí que se está haciendo, evidentemente, a través en el Ministerio, a través de la nueva ley, es, lógicamente, incorporar estas cuestiones de alguna manera, ¿vale? Parece que la línea es trabajar en la escuela también la competencia financiera. Esa es la idea. No obstante, lógicamente, además de trabajar en la escuela la competencia financiera, es lógico que las familias tienen una responsabilidad muy grande también en que... como en matemáticas. Como en matemáticas. Que las familias también tengan su parte de culpa, vamos a llamar, en la educación de los chavales. Es decir, no solo que en el currículo, no solo que en matemáticas, que en lengua, que en sociales, se hable de competencia financiera, no es solo que se haga eso, sino que evidentemente, lógicamente, en las familias también tienen que intervenir de alguna manera. También, evidentemente, ayudar en las familias a los alumnos a interpretar lo que sale en los medios de comunicación, lógicamente, es decir, eso es muy importante también. Pero insisto en que yo no me atrevo a dar una receta, pero bueno, lo que está claro es que en el sistema educativo tenemos que poner de nuestra parte, las familias lógicamente tendrán que poner de la suya, y yo supongo que la sociedad también tendrá que poner de la suya, y ahí sí que ninguno de nosotros vamos a poder hacer algo directamente. Lo que sí que efectivamente es vuelto a sacar el gráfico que teníamos antes, y es que efectivamente tenemos otros estudios, ya no en competencia financiera, sino cuando hablamos en su momento de resolución de problemas, lo que al final siempre ocurre es que lo que se sabe de esa competencia no es exclusivo de esa competencia, sino que al final sí que tienen en cuenta, en este caso quizá haya sido un poco menos ese porcentaje que se sabe a través de las otras competencias, quizá por su característica más... no sé, que como que se estudia un poco más en matemáticas o solo en ciencias sociales. Cuando hablamos de resolución de problemas en el PISA que presentamos hace unos meses, ahí se veía mucho más claramente que todas las competencias influían en que un alumno supiera resolver un problema, vamos a llamar, de la vida diaria. Bueno, pues yo creo que aquí ocurre algo parecido, es decir, no creo que dando una clase a la semana o 5 horas a la semana de competencia financiera va a ir mejor la cosa. Lo que sí que está claro es que tendrá que ser un conjunto de cosas, claro, el poder hablar entre todos de ello, yo creo que eso sí. Pero vamos, en cualquier caso, no es una receta. Nos ha sorprendido la baja relación o correlación que hay entre la competencia financiera y la lectura. Sabemos que la lectura de hace mucho tiempo es básica para hacer cualquier otra cosa. Si uno lee un texto y no comprende lo que lee, da igual que sea financiero que no lo sea, o que sea de otras. Entonces, eso nos ha sorprendido desagradablemente. Pero bueno, yo particularmente creo que la competencia financiera, este tipo de hablar de tipos de interés, porcentajes, descuentos y bueno, toda la cuestión, yo creo que debe ir incorporada en los estudios de las asignaturas de matemáticas, de ciencias sociales, etcétera, ¿no? Y que debe incorporarse también, ¿por qué no?, en lengua, hablar de este tipo de cosas, en lectura, en leer textos financieros. ¿Por qué no? Hacer dictados donde haya algún concepto de estos. No pasa nada por eso, ¿no? ¿Vale? Pues yo creo que con esto acabamos y os volvemos a agradecer el haber estado aquí con nosotros. Doy paso a... Muy bien.